Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre y vamos a hacer hoy día el curso de habilidad lógico-matemática en esta semana número 15 del ciclo 2017-2. Hoy día los temas que vamos a ver sería rutas, caminos y trayectorias, eso en el primer bloque. Y en el segundo bloque vamos a hacer aplicaciones con respecto a áreas de algunas regiones poligonales o tal vez algunas regiones circulares. Bien, vamos a comenzar con el primer bloque de rutas, caminos y trayectorias. A ver, ejercicio número 1. Bueno, comenzamos. Problema número 1. Unos turistas se extraviaron cerca de los nevados donde hay una laguna, la cual da origen a 3 ríos. Estos ríos convergen cerca de un pueblito serrano para luego dar origen a otros 2 ríos que convergen en un pueblito en la selva. Si estos turistas construyeron una balsa y siguiendo la corriente del río salvaron de morir llegando a la selva, ¿cuántas rutas diferentes pudieron haber elegido si no retrocedieron en ningún momento? Bueno, hagamos la solución de este ejercicio. De acuerdo a lo que nos están indicando, dice, tenemos acá unos turistas que ellos se han extraviado, pero dice ellos para salvarse han construido una balsa, ¿no? Bueno, entonces ellos se han extraviado justo, dice, en una laguna, ¿no? Cerca a una laguna. Entonces acá vamos a poner el lugar donde se encuentra la laguna. Bien. Pero resulta que de esta laguna, dice, da origen a 3 ríos y esos ríos convergen, dice, cerca a un pueblito serrano. Entonces vamos a considerar que acá está el pueblito serrano. Pero para llegar de esta laguna a este pueblito, bueno, dice, habían 3 ríos. Entonces podemos considerar así, 1, 2, 3. Bueno, luego dice de este pueblito de acá, dice, salen nuevamente 2 ríos y esos van a llegar, dice, acá a un pueblito de la selva, ¿no? Entonces acá vamos a poner que se encuentra el pueblo de la selva. Entonces de acá salen 2 ríos. Bien, entonces si estos turistas partieron aquí de la laguna y han llegado acá hasta la selva, nos preguntan a nosotros cuántas rutas diferentes pudieron haber elegido. En este caso, este ejercicio nos va a servir bastante porque a partir de esto podemos hacer una deducción con respecto a algunos conectivos, ¿no? Por ejemplo, si este va a ir desde la laguna hasta este pueblo de la selva, entonces debe de recorrer así. Va a ir de la laguna hasta el pueblo serrano y desde el pueblo serrano hasta el pueblo de la selva. Entonces, este conectivo lógico y está asociado fuertemente al principio de multiplicación. Entonces acá para saber el número de rutas bastaría con considerar de esta manera. De la laguna hasta este pueblo serrano hay 1, 2, 3. Hay 3 caminos. O sea, multiplicación del pueblo serrano hasta el pueblo de la selva hay 2. Entonces acá sería 2. Bueno, por lo tanto, si nosotros multiplicamos 3 por 2, que va a ser 6, eso va a ser el número de formas, ¿no? Entonces el número de formas para llegar o para salvarse sería 6, 6 formas distintas. Claro que de acá uno podría comprobar que efectivamente son esas 6, ¿no? Si se ponen a contar por este lado, va a salir contando, ¿ah? Esto sería contando, por acá va a ser 1, por este lado de aquí va a ser 2, por acá va a ser 3, por este lado de aquí va a ser 4, por acá va a salir 5 y por este lado va a ser 6. Entonces contando efectivamente sale 6. Pero nuestra intención es utilizar aquí la propiedad, ¿no? Es decir, más adelante vamos a solamente multiplicar 3 por 2, 6. Entonces, contando sale 6, por la propiedad sale 6, por lo tanto la respuesta aquí sería la alternativa A. Problema número 2. En la figura A, B y C son ciudades y cada línea es un camino. Si una persona desea viajar de A hasta C y luego regresar a A, ¿de cuántas maneras diferentes podrá realizar su viaje si no debe repetir ningún tramo que pasó en la ida? Bueno,
Entonces, en este caso dice así, ¿no? En esta figura A, B y C son ciudades. Una persona, dice, debe de iniciar aquí en A, debe de ir desde A y debe de llegar, dice, hacia C. Y cuando llegue hacia C, resulta que debe de regresar. Pero cuando regresa, nos está prohibiendo a nosotros que no debe repetir, dice, ningún tramo que pasó en la ida. Bueno, entonces vamos a analizarlo acá. Solución. A ver, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar con esta persona? Esta persona de acá, cuando va de A hasta C, va a tener dos opciones. A ver, una de las opciones sería que pasa en la ida, vamos a poner ya, en la ida pasa por B. Y la otra opción sería aquí que en la ida no pasa por B. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría aquí el gráfico, ¿no? El gráfico sería de esta manera. A ver, vamos a analizar primero si en la ida pasa por B. Bueno, entonces aquí se encuentra A, por este lado tenemos a B, por acá tenemos a C. De A hasta B tenemos 3 caminos, por acá tenemos 2 caminos y por este lado tenemos 2 caminos. Entonces, en la ida, ¿cuál va a ser la ruta a seguir? A ver, va a pasar por B, ojo, si va a pasar por B, entonces vamos a tener de esta forma. Va a ir de A hasta B. ¿Cuántos caminos tenemos de A hasta B para elegir? 1, 2, 3. Entonces acá sería 3. Luego desde B tenemos que ir hacia C. ¿Cuántos caminos tenemos para C? Para C tenemos 2. Entonces 2 caminos. Bien, como ya hemos pasado por B, ahora hay que regresar. Pero ahora cuando se regresa dice que no hay que repetir ningún tramo de ida allá. Entonces vamos a marcar. Vamos a suponer que en la ida hemos pasado por este tramo. Y de B hacia C hemos pasado por este tramo. Entonces en el regreso está prohibido pasar por eso que acabamos de marcar. Entonces en el regreso, ¿qué opciones tengo? Allá, si yo estoy desde C, ¿hacia dónde puedo ir para regresar? Bueno, de repente podríamos irnos directamente hacia A sin pasar por B. Entonces, si nos vamos directamente hacia A, quedaría así. ¿Cuántos caminos hay para ir desde C hacia A? Sería 1, 2. Entonces, 2 por este lado. Y por el otro lado, de repente alguien dirá, ¿no? Profe, si me voy por aquí por B, bueno, entonces desde C podríamos ir nosotros hasta B y estando en B vamos a regresar hacia A. Ya está. En el regreso estamos pasando por B. Bueno, pero ¿cuántas rutas tenemos? Recuerden que cuando yo voy a regresar desde C hasta B, yo ya no debo pasar por esto. Entonces solamente me queda un camino. Entonces acá va a ser 1. Y desde B hacia A, antes había aquí 3 caminos. Como ya pasé por 1, ahora me queda solamente 2. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el número de formas hasta ahí? Ya, el número de formas va a ser la siguiente. Como acá vamos a utilizar el principio de multiplicación, sería 3 por 2, 6. 6 por 2, acá vamos a tener 12. 12 por este lado. Y aquí abajo, ¿por cuántos? A ver, acá va a ser 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Por 2, 12. Entonces, nuevamente 12. Entonces, si en la ida nosotros pasamos por B, para ir desde A hasta C y regresar, nosotros vamos a tener acá un número de formas tanto como 12. Bueno, pero eso es si en la ida pasamos por B. Ahora vamos a ver qué pasa si en la ida no pasamos por B. ¿Qué va a pasar si en la ida no pasamos por B? Si no pasamos por B, ¿cuál va a ser la ruta que seguiríamos? Bueno, partimos desde A y al no pasar por B vamos a llegar directamente hacia C. ¿Cuántos caminos tenemos para llegar hacia C? Allá, desde A sin pasar por B tenemos 2 caminos. Bueno, ahora ya estamos en C. Vamos a regresar, pero nos decía que no debíamos de repetir ningún tramo de ida. Bueno, entonces vamos a marcar. Como en la ida era pasar por lo de arriba o lo de abajo, a ver, vamos a suponer que nos hemos ido por la parte de acá arriba, que nos fuimos por este lado. Entonces en el regreso está prohibido pasar por ahí. Bueno, entonces nuevamente, si regresamos desde C,
podríamos regresar directamente de C hacia A sin pasar por B. Y si nos vamos de C directamente hacia A, tendríamos que ir por este camino, que es solamente una única opción. Y ahora, y si en el regreso, estando en C, nosotros decidimos pasar por B, tendríamos que ir desde C hasta B. Desde C hasta B tenemos dos opciones. Y estando en B, nos vamos a ir hacia A y tendríamos nosotros tres opciones. Bueno, ahora vamos a hallar pues el total. A ver, acá, ¿cuánto nos quedaría? Por acá nos quedaría así. De aquí, desde A hasta C, 2 y por acá 1, sería 2 por 1, acá va a quedar 2. Y por este otro lado vamos a tener 2 por 2, 4, por 3 sería 12. ¿Cuál va a ser el número de formas para este caso? El número de formas sería igual a 14. Bueno, entonces para dar la respuesta, a ver acá, en la ida pasando por B, aquí nos había salido 12. Aquí otros 12, entonces el número de formas era 12 más 12, acá sería 24. Y por este otro lado nos salió 14. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta total? La respuesta total sería aquí 24 más 14. Entonces, esto nos va a salir un total de 38. 38, estamos hablando de la alternativa C. Problema número 3. En el gráfico se muestra una estructura metálica de circunferencias tangentes. Una hormiga está situada en el punto A y quiere llegar al punto B. ¿De cuántas formas diferentes, sin repetir puntos ni caminos, puede llegar la hormiga a su destino? Bueno, tenemos en este caso, dice, a una hormiga que se encuentra en el punto A y quiere llegar acá al punto B, pero debe de ir, dice, por esta estructura. Esta estructura metálica, cuando nos está indicando, bueno, o sea, eso es como si que fueran fierros nada más, ¿no? Entonces solamente la única opción es que corra por las líneas, ¿no? Que recorra por estas líneas. Bien, entonces nos pregunta de cuántas formas diferentes puede ir desde A hacia B, pero dice sin repetir puntos, ¿ah? Bueno, entonces, ¿qué opciones podríamos tener? A ver, acá en la solución. Vamos a trabajar sobre este mismo gráfico. Miren, ¿cuáles serían las opciones de salida para A? Desde A, la hormiga puede salir por este lado de acá. Pero, si nos fijamos, la figura de acá es simétrica. ¿En qué me va a ayudar que esta figura sea simétrica? Ya. Si yo empiezo a analizar que la hormiga sale de A yéndose para este lado, o sea, su salida es en sentido antihorario, si por acá encuentro, por ejemplo, 18, entonces por este lado ya no voy a estar contando. Si la hormiga decide irse por este lado, va a ser 18 también. ¿Por qué? Porque la figura es simétrica, ¿no? Si por acá se va y hace un recorrido y llega acá, por este lado va a ser la misma cantidad. Bueno, entonces contemos aquí de cuántas maneras puede ir. A ver, vamos a ir fijando las rutas. A ver, ¿qué rutas se puede considerar? Si parte desde A, el primer punto donde va a haber división va a ser esta. Vamos a ponerle aquí el punto C. Entonces parte de A y va a llegar hacia C. ¿Cuántos caminos tenemos de A hacia C? De A hacia C tenemos un camino. Pero ahora, estando en C, ¿qué opciones tiene? Si quiere puede irse directo hacia B. Y si se va hacia B, ¿cuántos caminos tiene por este lado? Va a tener uno. Pero como ya llegó hacia B, ya no tendríamos que analizar nada más ahí. Acá sería 1 por 1, nos va a quedar 1. Bien, ahora nuevamente, ¿qué pasa si partimos de A? Estábamos diciendo que estábamos aquí en C, un camino. Ahora, ¿qué tal si en vez de irse por este lado, decide pues recorrer este tramo por acá? Es decir, llega hasta este punto. A este punto vamos a llamarle D. O sea, estando en C, se va a ir hacia D. Bueno, llegando aquí hacia D, ahora ¿cuál sería la ruta? Bueno, si está aquí en D, puede seguir. Si quiere, se va a este punto, que va a ser E, y de E llega hacia B. Pero también, pues estando aquí en D, en vez de irse hacia E y luego hacia B, podría haberse ido para este lado, F.
Es decir, hace este recorrido, viene por acá, llega hacia D, de D llega hacia F, y de F ahora va a decidir pasar para este lado, G, y de G recién va hacia B. O sea, ¿cuál sería la otra ruta? La otra ruta sería A, nos vamos hacia C, una forma, de C nos vamos hacia D, estando en D ahora nos vamos hacia F, estando en F ahora nos vamos hacia G, y estando en G ahora nos vamos hacia B. Y esas serían todas las posibilidades siempre y cuando nosotros nos vamos en sentido antihorario. Ahora vamos a contar, ¿ya? Fíjense ustedes que de A hacia C era 1. A ver, este trayecto vamos a completar, ¿ya? 1. De C hacia D, ¿cuántas rutas hay? Hay 1, 2. De D hacia E hay 1, 2. Y de E hacia B hay 1, 2. Entonces, ¿cuál va a ser el número de formas acá? Sería 1 por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Acá tendríamos 8. Por este otro lado, a ver, de A hacia C, 1. De C hacia D, 2. De D hacia F hay 1. Por este lado, 2. De F hacia G va a ser 1. Por este lado, 2. Y de G hacia B va a ser 1. Entonces, ¿cuál sería el número de formas? Acá también 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 1, 8. Entonces sería 8. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el número de formas para nosotros? El número de formas sería pues sumando todo él. Sería 8 más 8, 16, más 1, 17. Es decir, que cuando sale de A y se va para este lado, va a encontrar 17 formas de llegar hacia B. Pero, ¿y si de A parte y se va para este lado, cuántos encontraríamos? Vamos a encontrar otros 17. Por lo tanto, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería 17 para un lado, 17 para el otro. Nuestra respuesta sería un total de 34. 34 estamos hablando nosotros de la alternativa C. Pregunta número 4. En la siguiente figura, siguiendo solo los sentidos indicados por las flechas, a la derecha, abajo o diagonal, ¿cuántas formas diferentes existen para ir desde el vértice A hasta el vértice B? Bueno, antes de hacer este ejercicio, vamos a realizar acá una observación, ¿ya? ¿Cómo desarrollar este tipo de problemas? Primero, tratemos de desarrollar esto, ¿no? Imagínense que ustedes tienen solamente esta cuadrícula, este par de cuadrículas, y van a ir desde A hasta B. Si voy a ir de A hasta B, ¿de cuántas maneras diferentes puedo ir? Si solamente se puede ir hacia la derecha o si no, hacia abajo. Bueno, uno puede contar. Si ustedes cuentan, va a ser derecha, abajo, 1. Derecha, abajo, derecha, 2. Abajo, derecha, derecha, 3. Entonces, el número de formas que uno puede encontrar acá, número de formas, va a ser igual a 3. Pero la idea sería pues no estar contando. Entonces, para no contar, podríamos utilizar esta técnica. A ver, partiendo de A hasta este primer punto, ¿de cuántas formas llegas? Llegas solamente de una forma, yendo a la derecha. Partiendo de A hasta esto, ¿de cuántas formas llegas? Llegas de una forma. Partiendo de B para esta parte de acá abajo, una forma. En cambio, para este lado vas a llegar por acá, 1, 2 formas. Y para este otro lado vas a llegar así, hemos dicho que se llega a 3. Pero si ustedes se fijan, en realidad estos números son la suma de los anteriores. 1 más 1 va a ser 2, 2 más 1 va a ser 3. ¿Sí? Entonces bastaría con sumar. Entonces nuestra técnica va solamente a consistir en sumar. Pero podemos mejorar esto. ¿Qué pasa si nosotros ahora tuviéramos así? Para este lado vamos a ponerle B. Si para este lado le ponemos B, ¿de cuántas maneras llegamos de A hasta B? Bueno, fíjense ustedes que hasta acá llegamos 3 y hasta aquí ¿de cuántas maneras vamos a llegar? Vamos a seguir llegando de 3 formas. ¿Sí? Claro, porque la ruta que está siguiendo es solamente hacia abajo. En otras palabras, cuando no está completo la estructura, esta de acá, de acuerdo a las direcciones, va a venir con el mismo número que tiene, ¿no? Si acá está 3, esto sigue bajando con 3. Ya está. Bueno, esa sería pues la primera observación. ¿Hay otra observación más? Claro, esto podríamos generalizar. Vamos a generalizarlo.
¿Qué pasa si ahora ustedes quieren ir de A hasta B siguiendo estas líneas, pero solamente yendo a la derecha o hacia abajo? Y esta vez agregamos uno más, en diagonal. Allá vamos a generalizar ese hecho, ¿ya? Hasta este punto, ¿de cuántas formas diferentes llego hasta este punto? Según estas direcciones, solamente a la derecha, una forma. Hasta este punto, según estas direcciones, a la derecha, una forma. Hasta este punto, siguiendo estas direcciones, hacia abajo, una forma. Pero fíjense qué pasa acá. Aquí ya están viniendo, ¿quién? Viene hacia abajo, viene en diagonal y viene a la derecha. Cada uno con su número. Esto viene 1, acá hay un camino, sería 2, más este de acá sería 3. Ya van 3. Y por último, para este punto B. Para este punto B, ¿cuánto sería? Allá, acá viene este con 1, acá viene con 1, van 2. Y este viene con 3, sería 3, 4 y 5. Entonces, el número de formas acá que uno va a encontrar sería un total de 5. Bien, teniendo en cuenta esas observaciones, creo que ya uno se dará cuenta qué es lo que va a salir en ese ejercicio, ¿no? O cómo vamos a proceder. Nos estaban diciendo de cuántas formas hay que ir de A hasta B, las rutas. Solamente hay que ir a la derecha, hacia abajo o en diagonal. Bueno, entonces partimos de A. Si partimos de A hasta este punto se llega de una forma. Hasta este punto se llega de una forma y hasta este punto se llega de una forma. ¿Hasta este de cuántos? Acá va a venir 1, más 1, 2, más este 3. Entonces ahí sería 3. ¿Y hasta aquí cuánto? Allá, fíjense que de estas 3 rutas solamente llega a la derecha. Y cuando no hay una sola ruta, igual que esto, 1, se repite el mismo número. Entonces si aquí es 3, acá va a ser 3. Bueno, continuamos por este lado de acá. ¿Cuánto ha de ser? Por acá sería 1, más 1, 2, más 3, allá, acá ahora va a ser 5. Por este lado sería 3 más 3 de acá, porque este viene con 3, va a ser 6. Más 5 por este lado, ya tendríamos 11. Bueno, y así, ¿no? Entonces acá vendría 5. ¿Acá cuánto ha de ser? Acá sería 5 más 5, 10. Este 11 baja, sería 21. Para este lado, ¿quién llega? Acá va a llegar 21 y por acá 11. Sería 21 más 11, sería 32. Para este punto de acá, ¿cuántos llega? Acá llega 21 y por acá baja este 32. Sería 32 más 21, esto sería 53. Bueno, ahí está 53. Para este lado, ¿quién llega? Acá va a venir 32 y por este lado de acá llega 53. 53 más 32 estaríamos hablando de 85. Para este punto, ¿quién viene? Bueno, este baja solamente este 53. Y para este punto de acá, ¿quiénes llegan? Allá, acá ahora va a llegar 85, por este lado 53 y por acá 53. Entonces tendríamos que sumar eso, ¿no? 53 más 53, eso nos va a quedar un total de 106. Más los 85 que está por acá, nos va a quedar 191. Entonces hasta acá queda 191. Bueno, si hasta ahí tenemos 191, ahora para llegar a B, ¿cuánto sería para llegar a B? Bueno, ya eso sería el 85 más 191. 85 más 191, ¿eso cuánto nos va a quedar? Eso nos va a quedar 276. Entonces acá sale 276 y eso se encuentra en la alternativa A. Continuando con el ejercicio número 5. La siguiente figura es una estructura hecha de alambre. Si solo puede irse a la derecha, hacia el frente, hacia abajo, ¿cuántas rutas distintas hay entre P y Q? Bueno, a ver, ¿qué hacemos en este caso? Nuevamente, esto es un ejercicio similar al ejercicio número 4, al que ya hemos trabajado. Entonces, lo que podríamos hacer es aplicarle y ponerle números, ¿no? Vamos a poner números acá. Pero esta vez
para no estar haciendo mucho cálculo, vamos a hacer una ligera separación, ¿ya? Fíjense ustedes que acá, aquí, en este caso, acá, aquí hay un punto. Este punto está uniendo la estructura de la parte de arriba con la estructura de la parte de aquí abajo. Entonces, a ese punto vamos a llamarle, pues no sé, una letra, ¿ya? Vamos a ponerle una letra que sea M. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para no estar, dado que son sumas, para que no sea muy engorroso, vamos a contar nosotros cuántas rutas distintas hay para ir desde P hasta M. Y luego contaremos cuántas rutas distintas hay desde desde M hasta Q. Y una vez que hayamos esto, ¿qué se hace? Tendríamos que multiplicar, nada más. Bien, entonces ahora sí. Acá. Empezamos desde P. Como las direcciones son solamente derecha, abajo o al frente, entonces vamos a analizar cada una de ellas, ¿ya? Partiendo de P, yendo hacia la derecha, y encontramos un punto. Hasta ahí se llega de una forma. Partiendo de P, yendo hacia el frente, encontramos un punto. Partiendo de P, yéndose hacia abajo, encontramos un punto. Ahora, ¿qué ocurre acá? En este punto. Aquí estaría viniendo 1, se ve al frente y luego a la derecha. Al frente con 1, derecha con 1, hacia ese punto se llega de dos formas. Hasta este punto. Aquí llega al frente y llega abajo. Al frente con 1, abajo con 1 sería 1 más 1, 2. Para este lado llega abajo y luego a la derecha. Derecha con 1, abajo con 1, esto viene 2. Pero en cambio hasta este punto, ¿de cuántas maneras se llega? A ver, según estas direcciones, estaría llegando al frente, abajo y a la derecha. Al frente con 2, abajo con 2, derecha con 2, entonces eso sería 6. Bien, hasta ahí estamos 6. Pero ahora, ¿qué direcciones llegan a este punto? A este punto no viene ninguno hacia abajo ni nadie hacia el frente. Lo único que está llegando es a la derecha. Y a la derecha está viniendo con su número. Si aquí es 2, entonces acá llega solamente 2. Bien, y si ahí llega 2, entonces hasta M está llegando acá esta dirección y esta otra. Este viene 6 y este 2 sería 6 más 2, tendríamos 8. Entonces, para ir desde P hasta M, nosotros estamos encontrando un total de 8 formas. Ahora vamos a hallar desde M hasta Q. Para hacer desde M hasta Q, como ya hemos hecho ya esta parte acá de P hasta M, pues no con detalle, ya acá podríamos hacerlo más rápido, ¿no? A ver, siempre con el cuidado de no confundirse con los números, ¿ah? Y con las sumas especialmente, ¿no? Acá está 1, por este lado sería 1, por acá al frente sería 1. Acá sería 1 más 1, 2. Por este lado sería 1 más 2 más 1, 2. Por acá sería 1 más 1, 2. Por este lado vendría 2 más 2, 4, más 2, 6. Hasta este punto viene esta dirección que sería solamente 2. Hasta este punto viene al frente 2, a la derecha 6, hasta ahí se llega de 8 formas. Para este punto, ¿qué direcciones llega? Solamente hacia abajo con 2. En cambio, para este punto viene hacia abajo y derecha. Abajo con 2, derecha con 2, ahí sería 4. Hasta este punto, ¿qué direcciones llega? Viene al frente con 2, abajo con 6. Sería 6 más 2, acá sería 8. Hasta este punto, ¿quiénes llegan? Bueno, acá viene abajo, viene derecha y viene al frente. Sería 8 más 8, 16, más 4, hasta este punto se estaría llegando de 20 formas. Continuamos. Para este lado llega al frente solamente con 8. Para este lado llega al frente con 20, derecha con 8, sería ahí un total de 28. Para este lado llega solamente a la derecha sería con 20. Bien, continuamos y al último tramo. Para este lado solamente está llegando la dirección hacia abajo sería 20. Para este lado de acá llega hacia la derecha y hacia abajo con 20, derecha con 20 sería un total de 40.
Para este punto, esto viene al frente con 20, a la derecha con 28, sale aquí 48. Para este lado viene al frente con 20, hacia abajo con 28, esto sale 48. Y por último, este último tramo quedaría así. Abajo viene hacia abajo con 48. A la derecha con 48 sería 96. 96. Al frente está viniendo con 40, sería 96 más 40. Estaríamos hablando de 136. Por lo tanto, acá sería 136. Bueno, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería el producto de estos números, ¿no? Sería 8 por 136. Estamos hablando de 1088. 1088. Por lo tanto, nuestra respuesta aquí debe de ser la alternativa C. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 6, que a partir de esto ya corresponde a la parte de aplicaciones con áreas. El problema 6 dice de esta forma. Se tiene un plano donde se muestra 6 cuadrados. S1 igual a 1 centímetro cuadrado de área. S2 igual a 4 centímetros cuadrados de área. Y una circunferencia. Además, se sabe que los vértices del cuadrado interior A, B, C, D parten en el punto medio del lado del cuadrado en que está inscrito. Si el plano está a escala de 1 a 12.000 y la parte sombreada es el jardín, ¿cuál es el área real del jardín? Vamos a hallar el área real del jardín. Pero esta dice es el plano. Vamos a trabajar primero en el plano. Ya después ya vamos a hallar el área real. A ver, de acuerdo a lo que nos indica, esta área S1 de este cuadrado es de 1 centímetro cuadrado. Si eso es 1 centímetro cuadrado, entonces acá nosotros vamos a tener que su lado tiene que ser 1. Por lo tanto, todo este tramo va a ser 1. S2 dice tiene 4 centímetros cuadrados de área. Si su área es 4 centímetros cuadrados, entonces su lado debe de ser 2. 2 por 2, 4. Bueno, entonces esta parte debe de ser 2. Por lo tanto, desde este extremo hasta este extremo va a ser 2. Y 3. Y esa distancia va a ser igual a esta distancia. Es decir, acá va a ser 3. Pero como todos eran cuadrados, dice si ahí vale 3, entonces todo este tramo de acá también debe de ser 3. Fíjense ustedes que aquí ahora este lado del cuadrado era 2. Si acá vale 2, entonces todo este tramo va a ser 2. Por lo tanto, todo esto es 5. Y si eso es 5, eso va a ser igual al lado de este cuadrado. Este cuadrado de aquí va a ser 5. Si ahí vale 5, entonces también todo esto va a ser igual a 5. Es decir, todo este segmento ya puede quedar comprimido y sería un total de 8. Ojo las unidades, es importante porque nos están dando a escala. Esto sería 8 centímetros. Pero si eso vale 8 centímetros, resulta que a nosotros nos están indicando que justo estos puntos de acá son puntos medios. Por lo tanto, si eso es punto medio, entonces todo este tramo va a valer 4. Como esto también es punto medio y el lado de este cuadrado grandote es 8, esto también sería 8. Al ser acá punto medio, esta parte sería otra vez 4. Al ser cuadrado 90 grados, entonces si esto de acá vale 4, esto vale 4, entonces todo este DC, todo DC, va a ser 4 raíz cuadrada de 2. Y si eso vale 4 raíz de 2, eso va a ser justo el diámetro de esa circunferencia. Entonces, si nosotros tenemos acá el centro y trazamos el radio, ¿cuánto sería el radio? El radio sería 2 raíz cuadrada de 2 centímetros. Pero a nosotros nos estaba pidiendo no el radio, sino a nosotros nos está pidiendo cuál es el área. Pero no nos pide el área ahí en el plano, sino nos está pidiendo aquí el área real.
Bueno, entonces para eso nos está dando la escala. ¿Cómo se trabaja cuando a nosotros nos dice que estamos acá considerando la escala? A ver, la escala, dice, es de 1 a 12.000. ¿Qué significa eso, la escala de 1 a 12.000? Ya, eso hay que hacer la comparación. La comparación sería así. Este 1 significa que es en el plano. Y este 12.000 significa que es en el caso real o en el terreno. Allá, o sea, 1. ¿Qué unidades será? Centímetros. Así es que 1 centímetro en el plano, las mismas unidades ahí va a mantener, va a ser equivalente a 12.000 centímetros en el terreno real. Pues. ¿Sí? Por eso es que nos dice la escala de 1 a 12.000. Como el radio vale aquí 2 raíz de 2 centímetros, entonces acá le multiplicamos, ¿no? 2 raíz de 2 centímetros en el plano, ¿cuánto sería en el terreno real? Bueno, en el terreno real sería también multiplicarle por 2 raíz de 2. A ver, si le multiplicamos por 2 raíz de 2, esto quedaría aquí 24.000 raíz de 2 centímetros. Bueno, entonces el radio en el caso real, esto es radio, vamos a escribirlo mejor. El radio, este radio en el caso real es de 24.000 raíz de 2 centímetros. Allá, pero lo vamos a pasar en este caso a metros. Si lo pasamos aquí a metros, esto, ¿cómo sería pasarlo a metros? Bastaría con dividirlo entre 100. A ver, si lo dividimos aquí entre 100, nos va a quedar 240 raíz de 2 metros. Ya, ¿no? Aquí las unidades ya serían metros. Entonces, este de acá de 240 raíz de 2 metros, este de ahí es el radio en el terreno. Pero a nosotros nos estaba pidiendo cuál era el área, dice, de ese jardín, o sea, el área en este terreno, ¿no? Entonces hay que recordar que si teníamos una circunferencia de radio R, entonces ¿cómo se hallaba el área? El área era solamente pi por el radio al cuadrado y esto te salía con las unidades cuadradas. Eso era el área. Bueno, entonces si acá también vamos a considerar el área, entonces ya tengo el radio, vamos a tener aquí que el área del jardín esto, de acuerdo a la formulita, sería pi por el radio. El radio vale 240 raíz de 2 al cuadrado. Unidades, metros cuadrados. Si nosotros hacemos todo este cálculo, nos va a salir 115.200 pi metros cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces esa de ahí pues va a ser la respuesta. Cabe resaltar que en esta pregunta las alternativas no son correctas, así es que la respuesta vamos a considerar la que hemos hallado aquí. Problema número 7. En la cuadrícula de la figura se marcan 6 puntos. Marcos quiere elegir 3 de los puntos marcados de modo que formen un triángulo de área lo menor posible. ¿Cuánto vale esta área si cada celda tiene 1 centímetro? Bueno, nos están diciendo que acá cada una de estas celdas tiene 1 centímetro. 1 centímetro. Bueno, y nuestro amigo Marcos tiene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos, y de esos puntos él quiere elegir 3 puntos, pero cuando forme el triángulo debe de quedar de área mínima. Creo que es de esperarse cómo va a ser pues el área, ¿no? A ver, si nosotros tenemos acá un triángulo, porque hay que formar un triángulo, sabemos nosotros que el área de un triángulo, el área del triángulo va a ser igual a la base multiplicado por la altura dividido entre 2. Base por altura entre 2.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, como nosotros queremos formar acá un triángulo de área mínima, para que esto sea mínimo, entonces pues los números a multiplicar acá tienen que ser mínimos. Entonces, la base tiene que ser mínima y la altura también mínima. ¿Cuáles serían los puntos que acá buscaríamos nosotros para considerar como base y como altura para que nos quede área mínima? A ver, no sé si ustedes coinciden aquí conmigo, pero si yo quiero aquí el área de un triángulo de base mínima, la mínima distancia entre dos de estos puntos de los 6 que están acá va a ser 1. ¿Y dónde se encuentra esa distancia? Esa distancia se encuentra aquí. Entonces tomamos esto como la base. Ya, la base entonces que sea de 1. Ya, entonces sería base 1 por. Ahora la altura. ¿Cuál podría ser la mínima altura? Bueno, la mínima altura también, si en caso es posible, podría ser 1. Y efectivamente, fíjense ustedes que si nosotros cogemos acá, si escogemos este punto y formamos un triángulo, este triángulo, por ejemplo, si formamos ese triángulo, eso va a tener altura 3. No me conviene. A ver, otro. Si formamos este otro triángulo, el de aquí, va a tener altura 1, 2, 3, 4, 5. No me conviene mucho. Otro. Si formamos este triángulo de acá, ¿qué altura ahora tendría? Bueno, la altura va a ser 1, 2, 3, 4. Tampoco conviene. En cambio, si nosotros tomamos este como el otro vértice, ¿qué altura va a tener este triángulo? Allá, este triángulo que estamos pintando acá, su altura sería esta, ¿no? Recuerden ustedes que la altura de un triángulo sería así. Esta de acá es la altura. Y esta altura que estamos considerando, vamos a poner aquí altura, esa altura pues va a ser de 1 centímetro. Entonces sería base 1, altura 1 dividido entre 2. Esto sería un medio equivalente a 0,5. Como estaban en centímetros las unidades, entonces es 0,5 centímetros cuadrados. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta debe de ser la alternativa A. Continuamos con el problema número 8. Dos cabras están ubicadas en un pastizal. La cabra más grande está atada mediante una cuerda de 10 metros y la otra cabra pequeña está atada mediante una cuerda de 6 metros. En el vértice de un bloque compacto de forma hexagonal regular de 8 metros de lado. ¿Cuál es el área consumida por la cabra más grande si ambas comen lo máximo posible? Bueno, tenemos acá, dice, dos cabras. Resulta que la longitud de la cuerda de la primera dice que está atada a este vértice que se encuentra aquí, eso es 10. Mientras que la longitud de la otra más pequeña dice es igual a 8. ¿Ya? Nos pide cuál es el área que va a comer pues esta cabra de acá, la cabra más grande. Sí se sabe que ambos se han comido lo máximo posible. A ver, vamos a hallar acá una posibilidad. Primero para la cabra, ¿ya? La cabra más grande, la que tiene longitud 10. Recuerden que nos dicen que ellos están atados aquí. Están atados a un vértice de este hexágono, cuyo lado del hexágono es igual a 8 centímetros. A ver, perdón, aquí es 8 centímetros el lado del hexágono. Aquí estaba considerando la longitud de esta cuerda, de la cuerda más pequeña, de la cabra más pequeña, es 6, ¿no? Ya, entonces acá es 8 metros, acá es 6 metros y aquí también son 10 metros. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que comería pues la cabra más grande, ¿no? Como acá todo esto vale 8, fíjense ustedes que al ser 8, entonces la longitud que va a alcanzar la cuerda, bueno, a ver, si nosotros estiramos de tal manera que empiece a comer lo máximo posible,
Bueno, esta cabra de acá va a poder comer así, ¿no? La cuerda por acá. Esto va a ser 8 y aquí se va a poder pasar tanto como ¿cuánto? Tanto como 2 metros más. Para este lado también, ¿no? Cuando se haga por este lado de acá, lo que va a poder pasarse sería como 2 metros. Entonces, ¿cuál va a ser toda la región que va a ir comiendo pues esta cabra? La región que va a ir comiendo esa cabra sería esta, ¿no? A ver, estiren lo máximo posible y por acá pues van a obtener prácticamente como un sector circular. Sería así. Entonces, la cabra más grande estaría comiendo toda esta región. Ah, ya, pero un momento. Resulta que todo eso era de longitud 10. Si esto de acá es de longitud 10, vamos a ponerlo así. Esto es de longitud 10. Y aquí esto era 8. Esto es 8. Entonces acá está sobrando 2. Es decir que acá, tomando como referencia este punto, la cuerda todavía se puede envolver. Y si la cuerda se puede envolver, vamos a tomar con otro color. Aquí, pues, la región que también puede comer la cabra sería esta de acá. Toda esta región es que puede comer también la cabra más grande, incluyendo esta otra. Toda esta es la región que puede comer. ¿Sí? Entonces, la cabra más grandota va a poder comer todo esta, que está acá, que no lo voy a pintar, es todo esta, incluyendo estas partecitas de color celeste. Pero resulta que también está la cabra más pequeña. La cabra más pequeña, ¿qué es lo que va a comer? También come lo máximo posible. Entonces, si esta de acá va a comer lo máximo posible, entonces la cabra más pequeña, como la longitud de su cuerda es 6, entonces lo único que va a poder hacer es esto, la cabra, ¿no? Más pequeña. Va a poder comer acá, igual, casi como un sector circular, pero de longitud 6 metros. Bueno, ahora sí, como ambos comen lo máximo posible, la cabra más pequeña va a comer esta, ¿no? Esta de acá es para la cabra más pequeña. Pero a nosotros nos pide qué es lo que va a comer la cabra más grande. Ahora sí, la cabra más grande sería pues esta longitud de celeste, incluyendo ¿quién? Incluyendo toda esta región, o sea, esta parte, ¿no? Casi como la de un anillo, ¿no? Todo esto nada más es lo que va a comer, ¿no? Eso nada más come porque lo que está comiendo esta parte es la cabra más pequeña. Bueno, entonces vamos a hallar esa área. Como hallamos esa área sería solamente una diferencia. ¿Ya? Entonces, hagamos aquí, vamos a hacer los cálculos por separados. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es lo que come la pequeña? ¿Ya? Lo que come la cabra pequeña. Bueno, lo que come la cabra pequeña, para ello podríamos utilizar esto, ¿no? Sabemos nosotros que si acá está este ángulo θ, el radio r, entonces el área aquí que estaría comiendo, que de este sector circular va a ser 1/2 del ángulo por el radio elevado al cuadrado. Aquí, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo que estaría apareciendo a este lado, sabemos nosotros que el ángulo interior de un hexágono es 120, entonces aquí este exterior debe ser 240. 240 en radianes. Esos 240, si lo ponemos en radianes, eso va a ser 4 pi tercios. Entonces el radio aquí es 4 pi tercios. Bien, entonces ahora sí, ya tenemos el ángulo. Si ese es el ángulo 4 pi tercios, el radio vale 6. Entonces el área que va a comer la cabra más pequeña, vamos a llamarle área 1, de acá va a ser el área 1, esa área debe de ser igual a 1/2 del ángulo, el ángulo es 4 pi tercios, multiplicado por el radio al cuadrado. El radio vale 6 al cuadrado. ¿Cuánto saldría todo eso como respuesta? Bueno, acá lo podemos calcular. Esto quedaría 24 veces pi. Bueno, es lo que comería pues esa cabra más pequeña. Pero ahora vamos a hallar lo que debió o lo que iba a comer la más grande, ¿ya? ¿Y por qué vamos a poner lo que iba a comer la cabra más grande? Porque lo que iba a comer hubiese sido toda esta parte, ¿no?
Pero lo que come realmente es lo que iba a comer menos lo que se comió la cabra más pequeña. Entonces vamos a poner así, lo que iba a comer la cabra más grande. ¿Cuánto es lo que iba a comer la cabra más grande? Entonces a eso le vamos a poner A. ¿Cómo va a ser lo que iba a comer? Bueno, lo que iba a comer sería todo este tramo de aquí. Todo este tramo de aquí adentro es un sector circular de ángulo 4 pi tercios y radio 10. Entonces su área sería 1/2 del ángulo 4 pi tercios por el radio que vale 10 sería 10 elevado al cuadrado. Más ahora este pequeño tramo. Este pequeño tramo acá su ángulo va a ser de pi tercios. Entonces 60 grados, ¿no? Si su ángulo es pi tercios, el radio va a ser 2, entonces esto sería 1/2 del ángulo, que sería pi tercios, por el radio al cuadrado, o sea 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos queda en este caso? Aquí, en este caso, quedaría de esta forma, ¿no? Aquí calculándolo quedaría 200 pi tercios. Más, por este lado quedaría, esta parte de aquí es solamente de 1, falta del otro. A ver, del otro lo multiplicamos de una vez aquí por 2, se va él con él y nos quedaría aquí 4 pi tercios. Bueno, entonces el área aquí a considerar lo que iba a comer sería toda esta suma. Quedaría acá un total de 204 pi tercios. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que el área ahora que come? A ver, el área pedido sería el área de lo que iba a comer, que son 204 tercios pi, menos lo que ha comido la cabra pequeña, o sea 24 veces pi. ¿Cuánto sale esto? Esto de aquí va a quedar 204, si nosotros lo dividimos entre 3, eso nos va a quedar 68 veces pi. Entonces queda 68 veces pi menos 24 veces pi. Es decir, acá nos va a quedar un total de 44 veces pi. Unidades sería metros cuadrados, ¿no? Cabe resaltar aquí nuevamente que en esta pregunta tampoco vamos a encontrar alternativa. ¿Ya? Esas alternativas están para corregir. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.